Mi nombre es Margarita Batle y trabajo como oficial senior en el Natural Resource Governance Institute, en RGI, donde lidero nuestro trabajo alrededor del desarrollo de capacidades y los temas de género. Voy a acompañarlos durante todo este taller, haciendo las veces de moderadora, y cuento con varios de mis colegas en esta reunión también, con lo cual si se necesita algo, como decía anteriormente, nos pueden escribir por la función de chat. Primero voy a hacer algunos anuncios sobre la agenda del taller y lo que esperamos que sea la interacción en esta plataforma Zoom. Creo que ya todos más o menos sabemos cómo hacerlo, pero nunca está de más algunas aclaraciones. El evento comenzará con unas breves introducciones, luego tendremos la presentación del reporte Género y Gobernanza Extractiva, lecciones de la legislación y los marcos de políticas existentes. Esta presentación, como explicábamos anteriormente, se hará en inglés y contaremos con traducción simultánea al español. Luego pasaremos a los breakout rooms para tener discusiones en grupos más pequeños sobre diferentes temas que creemos son fundamentales a la hora de pensar en género y extractivas en la región y en México específicamente. Finalmente, después de los breakout rooms, cada grupo volverá a la plenaria y compartirá las principales ideas, reflexiones o propuestas discutidas, para luego dar espacio a potenciales preguntas a las presentadoras o a otras de las personas que estén presentes en el evento. Finalmente, cerraremos este taller con unas conclusiones finales. Les pido entonces que mantengan en la medida de lo posible sus micrófonos apagados y que utilicen la función para levantar la mano en caso de tener alguna pregunta o el espacio en el chat para preguntar de manera escrita. Las dos opciones son totalmente válidas y vamos a estar monitoreando el chat constantemente. Por último, queríamos comunicarles que esta sesión será grabada, especialmente cuando estemos en la plenaria, pero no van a ser grabadas las discusiones en los breakout rooms. Damos entonces por comenzado el evento. La introducción estará a cargo de Alison Merchant, de la Alianza para el Gobierno Abierto, OGP, e Isabel Reguerena, de X Justicia para las Mujeres, y quien les habla en representación de NRGI. Voy a hacer entonces algunas presentaciones cortitas. Alison Merchant es la asesora principal de género para la Alianza para el Gobierno Abierto, OGP, donde maneja el trabajo temático de género y la iniciativa feminista de Gobierno Abierto. Como asociación entre OGP, Results for Development y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, la iniciativa feminista de Gobierno Abierto utiliza la investigación y la acción para alentar a los gobiernos a crear compromisos que promuevan la igualdad de género y una mejor gobernanza a través de mayor transparencia, participación, responsabilidad y capacidad de respuesta de los gobiernos. Isabel Reguerena es codirectora de X Justicia para las Mujeres, una ONG feminista en México que trabaja para la justicia para todas las mujeres desde 2011. Isabel es originaria de México y trabajó para el gobierno mexicano antes de mudarse a los Estados Unidos, donde trabajó para la misión permanente de México ante las Naciones Unidas en Nueva York, y realizó una maestría en Derecho Internacional con especialización en Derechos Humanos. Después de 6 años en el extranjero, Isabel regresó a México, primero trabajando para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y luego para cursar un doctorado en Antropología Social. Durante su trabajo de campo, Isabel descubrió X Justicia como voluntaria y se enamoró de la organización, donde progresó y primero como voluntaria pasó a personal a tiempo parcial y en diciembre pasado a codirectora. Les queremos agradecer mucho a Alison e Isabel por acompañarnos. Y ahora vamos a dar entonces el espacio para algunas palabras de bienvenida, que en realidad lo que buscan es contarles un poquito más sobre el proyecto en el marco del cual se desarrolla este taller, pero también contarles un poco más sobre el trabajo de las organizaciones involucradas en esta convocatoria. Como decía, yo les doy la bienvenida en nombre de NRGI. NRGI es una organización global. Este trabajo es una coordinación entre
nuestros equipos globales y el equipo de América Latina, tratando de reflexionar y de mover la agenda de igualdad de género en el sector extractivo. Una mayor igualdad de género va de la mano con el progreso económico. Sin embargo, sabemos que esto no necesariamente significa igualdad en el acceso a oportunidades, así como en los beneficios que reciben hombres, mujeres y minorías de género. En los países ricos en recursos naturales, esta desigualdad de género es aún más pronunciada. Los impactos negativos de la dependencia del sector extractivo se evidencian tanto a nivel nacional como en los lugares mismos donde se llevan a cabo importantes proyectos de extracción de recursos, afectando mujeres y minorías de género que no participan de manera igualitaria en la toma de decisiones respecto de cuestiones que afectan directamente su vida cotidiana, la de su comunidad o la del país en general, pero que sí sufren con mayor frecuencia e intensidad los efectos negativos de dicha extracción. El proyecto del cual forma parte la investigación que se presentará a continuación se propone informar una nueva generación de compromisos de gobierno abierto, OGP, de género en relación con el sector extractivo, aprovechando el impulso creado por la campaña Break the Rules y el aumento en la atención que ahora se presta al avance de la igualdad de género en el sector extractivo. El proyecto es financiado por la Alianza para el Gobierno Abierto, OGP, y el Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples del Banco Mundial, y ejecutado por el Natural Resource Governance Institute, NRGI, en asociación con el World Resources Institute, WRI. Voy entonces a darle la palabra a Alison y luego a Isabel para que ellas también nos den la bienvenida. Muchas gracias. Thank you, Margarita, and hello, everyone. It's a pleasure to welcome you to this really important discussion today. At the Open Government Partnership, we value accountability, transparency, and participation. And we know that it is vital to bring a gender and inclusion perspective to those values to effectively open government for all. I'll stop here and just make sure interpretation is working. Everyone can hear? Okay, perfecto. So this is particularly true across natural resources commitments, whether in extractive industries, climate change, natural resource governance, or water and sanitation. But as Margarita said, we don't see these reforms and action plans as often as we should. We all know that women run companies that bid on government contracts. They work in mines and refineries. They live in communities who are impacted by natural resource extraction and experience potential spillover social effects like corruption and gender-based violence. So women need to have a say in how governments provide these services and how they oversee the reforms that really impact them. And that's essentially what open government is. It's the idea that governments have the responsibility to make their work accessible and transparent, to have citizens involved in shaping policy, and to report out and be held accountable for their actions. At its core, it's really about shifting power and decision-making back into everyone's hands and not just a select few. And that's a value that I know many in Mexico share with OGP. So we're fortunate to have partners like NRGI, WRI, Publish What You Pay, Aquiso Sistia, and others here who have helped to support strong reforms and bring more inclusive voices into these discussions. It's really exciting to see new commitments, collaborations, and research like what we'll hear today, and to bring this forward and make it a reality in Mexico. So I look forward to hearing your contributions and working together to make more gender-informed open government reforms in Mexico and across the region. Thank you. I'll turn it back. Thank you very much. Muchas gracias, Alison. Vamos a pasar entonces a darle la palabra a Isabel Regrena. Isabel. Muchísimas gracias, Margarita. Para mí es un honor estar aquí. Quiero agradecer a National Resource Governance Institute y a la Alianza para el Gobierno Abierto. Para mí, en realidad, es un honor poder ver este trabajo, que es para mí único en muchos sentidos, y tengo poco tiempo, pero me gustaría centrarme en 6 puntos que creo que son muy importantes del estudio y que podrían servir como, pues como un ejemplo para México.
El primer punto que para mí es muy importante es que muestra la importancia de tender puentes entre movimientos, ¿no? En este punto específico, entre la agenda de género, feminismos, con la de recursos naturales y con la de gobiernos abiertos. Con el gobierno abierto. Esto nos permite al final tener un mejor gobierno, que es lo que queremos, y tener una mejor gobernanza, ¿no? Ese es el primer punto. El segundo punto que me parece muy interesante de este estudio es que mira el género en sentido amplio. Hay una tendencia de mirar el género y únicamente hablar de mujeres. Me parece muy interesante que incorpora cómo afecta a los hombres y a las minorías de género. Esto es una verdadera perspectiva de género que nos ayuda a ver los diferentes contextos e identidades. El tercer punto es que además este estudio permite ver que no hay un solo tipo de mujer o un solo tipo de persona de las minorías étnicas, sino que existe una multiplicidad de mujeres, de hombres y de minorías étnicas. Y eso se ve en la propuesta de desagregar los datos, ¿no? Entonces me parece que es una propuesta muy interesante y que debemos retomar aquí en México. Asimismo, ya metiéndome más al tema de sobre mujeres, me parece muy interesante que la saca de la esfera tradicional de donde se hacen los estudios, que normalmente es el espacio privado, para llevarla y reconocer que los fenómenos del espacio público, como son las industrias extractivas, nos afectan como mujeres porque también estamos ocupando el espacio público. El quinto punto me parece que prueba justo la importancia de, sí, crear compromisos específicos sobre mujeres en gobierno abierto, pero cómo si logramos transversalizar la perspectiva de género en todos los compromisos, se puede hacer una mucho mejor labor viendo los efectos diferenciados en las diferentes poblaciones. Y este estudio nos permite ver esto. Además de, como sexto punto, y es el último, me parece extraordinario y algo que debemos de replicar, la comparación de diferentes países que nos permite ver en qué temas podríamos retomar en México y qué temas no. Entonces, nada, como parte del núcleo de sociedad civil de gobierno abierto, felicito realmente este ejercicio y espero que nos sirva para poder replicar estos ejercicios de gobierno abierto alrededor de la región y del mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isabel, muchísimas gracias, Alison, por estas introducciones y por acompañarnos. Justamente la idea de tenerlas acá y de que todas estas organizaciones estén presentes es la de empezar un diálogo, ¿no? Que esto sea como una especie de puntapié inicial en estos temas para seguir conversando. Hay mucho ya que se está haciendo en México y en la región alrededor de estos temas, pero nos encantaría colaborar, contribuir a esas conversaciones, contribuir a ese trabajo y estar muy presentes en esas discusiones. Entonces esperamos que este espacio sea fructífero en ese sentido. Ahora vamos entonces, como les comentaba en un principio, a pasar a la presentación del informe Género y Gobernanza Extractiva, lecciones de la legislación y los marcos de políticas existentes. Por cuestiones de tiempo, la presentación se enfocará principalmente en las recomendaciones que las autoras realizan a partir de los hallazgos de la investigación, para que después desde ahí podamos discutir en los grupos más pequeños. Quiero mencionar que si bien el informe se publicó originalmente en inglés, ya lo estamos traduciendo al español y se los vamos a hacer llegar en los próximos días completo, y además ya les hemos hecho llegar el resumen ejecutivo traducido al español para que le puedan dar una mirada. Voy entonces a presentar a las expertas que nos acompañan. Aubrey Menard es asesora senior de políticas para la transparencia de las industrias extractivas en Oxfam America.
donde se enfoca en el análisis de políticas, investigación y promoción para respaldar la agenda de Oxfam sobre justicia económica y gobernanza responsable. Aubrey ha trabajado en temas de gobernanza en Asia, África, Europa, América Central y Estados Unidos. Muchas gracias, Aubrey, por acompañarnos. Elizabeth Moses es asociada 2 de Derechos Ambientales y Justicia de la Práctica de la Democracia Ambiental. Es una experta en gobernanza de recursos naturales con más de una década de experiencia internacional, y ella está basada en Estados Unidos, liderando la investigación técnica, el análisis de políticas y desarrollo de capacidades de la sociedad civil desde el World Resources Institute, WRI. Les doy entonces la palabra a Aubrey y a Elizabeth. Muchas gracias por acompañarnos. Como les comenté, ellas van a estar haciendo la presentación en inglés, así que quienes necesiten, este es el momento para utilizar la función de la interpretación. Muchas gracias. Good morning, everybody. Thanks again for having us, and thanks to Margarita, Isabel, and Allison for your wonderful introduction. And I appreciate everyone's participation today. As Allison explained, this project stems from the OGP's Break the Roll campaign and hopes to inform a new generation of gendered OGP commitments in relation to the extractive sector. If you could go to the next slide, please. While we do not endorse reliance on mineral resource or believe that women and gender non-binary people should be involved in the whole extractive process, from influencing if, where, and when extraction occurs to determining the effects on their communication. But we hope to take you through our report and some of the key findings that we think can help the Mexico Civil Society community build gender transformative commitments. That's the name of our report right there. Yeah. If you could go to the next slide. Great. So let me just give you a little bit of background on the report. So to assess how governments acknowledge and respond to the systematic inequality of women and gender, non-binary people in the resource extraction industry, we turned our attention to governments' legislative commitments, the laws, policies, regulations, and guidelines that are mechanisms through which governments transform political priorities and principles and commitments and requirements. The research examined these legal frameworks in 12 countries: Argentina, Canada, Colombia, Ghana, Indonesia, Kenya, Mongolia, Morocco, Nigeria, Peru, Sierra Leone, and Tunisia. In these 12 countries, we identified a total of 30 documents that were directly relevant to the extractive sector, in that they specifically govern it, like a national oil or mining law, as an example. These laws also mentioned women, gender, or sex. We don't have time to go into the report findings in detail, but we both encourage you to read through the executive summary, which, as Margarita mentioned, has been translated into Spanish, as well as the report, which hopefully, as she mentioned, will be available soon. Next, yeah. In order to make sense of the documents and evaluate their potential impact, we analyzed them using an adapted version of UNDP's Gender Effectiveness Scale. This measures the gender impact of interventions across 5 categories. So let's just quickly review them. Gender negative means that the outcome aggravates or reinforces gender inequalities. This includes gender exploitive approaches that take advantage of existing gender inequalities, behaviors, and stereotypes in pursuit of the policy's objective. Gender blind, which also can be referred to sometimes as gender unaware, means that the result just pays no attention to gender and fails to acknowledge the various different needs. Gender targeted means the results focus on the number of equity of men, women, and marginalized people, such as looking for a 50-50 balance.
Gender responsive means that the results addressed the differential role and needs of men and women and looked for equitable distribution of benefits, resources, and rights. And then finally, there's general transformative change, which can see results contributing to actual changes in the norms or cultural values, the power structures, and those roots of gender inequalities. It's important to note that UNDP created this multifaceted scale in order to measure the impacts of their interventions. We're only looking at the texts of documents and not their actual implementation. So we really can't assess whether these documents are actually gender transformative, responsible, targeted, or negative. But rather, we limit our assessment to whether those documents have the potential to be those things. Great, now it's my turn to present. So my dogs have started barking in the background, of course. I apologize for that. So this was the distribution of the 30 documents that we focused on for our research. As most of the documents are gender targeted, again, that means that they look to increase women or other groups' participation in the extractive industries through quotas or other programs. The primary aim was not to address the structural causes of gender inequality. So in the documents that we analyze, a lot of countries often use simple quotas to increase women's participation. For example, Ghana's 1993 Minerals Commission Act establishes the commission and requires that 2 of the 7 commission members are women. Actually, all 3 of the Ghanaian laws that we identified included similar quotas. And in each case, this was the sole reflection of women in the entire law. Other approaches to increasing women's participation included requirements that women be consulted on local development initiatives related to extractive company operations. However, these requirements were general in their formulation, and it was not clear how they would be implemented or verified. Other documents looked to require the participation of individual women or the participation of organizations representing women. Some documents aim to create gender transformative change by altering the culture around women's participation. But even these more ambitious documents often lacked firm requirements or specific mechanisms for creating the change that they prescribed. If you can move to the next slide, please. So it isn't simply enough for a document to make a nominal commitment to women's participation or gender equality. The documents must include clear provisions that are verifiable, which means that oversight actors, like a lot of you on the call today, are easily and freely able to check to see that the government's provisions are in fact being implemented. We looked across the documents to see where it would be possible to verify if the provisions of the law, policy, regulation, or guideline were implemented in practice, or whether there were any measures to enable enforcement. What we found is that while documents included language that expresses a commitment to some form or action or ambition in relation to gender equality or the rights of women, very few of these documents contain provisions that are verifiable or provide enforcement mechanisms. For example, a document could include an intent to consult women when crafting governance policy, but without a requirement for the government or a company to provide verification of with whom they've consulted, these documents may amount to little more than unfulfilled promises. The simpler provisions, such as requiring a certain number of women on a governing board, are easily verifiable. This highlights another issue, which is that those commitments that are easily verifiable are oftentimes unambitious. Those provisions that had greater potential to be gender transformative because they addressed, oh, sorry, I'm probably speaking too fast. That's usually the case with translation. So the provisions that had a greater potential to be gender transformative because they addressed the root causes of gender inequality or dealt with women's economic empowerment often lacked obvious means of checking implementation or enforcement. In order to have the potential to create gender transformative change, commitments must be both ambitious and verifiable. It's necessary for us to think about how the recommendations included could be verifiable and how oversight actors can hold governments accountable for these commitments to action. So commitments should also be ambitious.
Many of the documents that we reviewed contained gender provisions that were not ambitious. For example, the simple quota requirements in Ghana documents, even if well implemented, will do little to really transform gender relations in that country's sector or beyond. These quotas provide for nominal women's representation in select governing bodies. The provisions don't require that the women appointed to these positions have any particular qualifications or even have historically represented women's interests in any kind of demonstrated way. While overly rigorous requirements can be used to justify the exclusion of women from these positions, with no requirements stated, it's also possible that the women appointed may choose to fill the quota specifically because they are likely to be compliant with the dominant culture. Research shows that in order to affect gender transformative change, there needs to be a critical mass of women, more than 1/3, in leadership positions. Otherwise, women are stereotyped, tokenized, and are easily overshadowed or dismissed. It is not until this critical threshold is reached that perceptions begin to shift and fundamental change begins to occur. Documents should use quotas to require the presence of women and gender non-binary people in a significant amount, not only on governing boards, but throughout the entire extractive governance structure and supply chain, really in order for gender transformative change to occur. Beyond quotas, for the participation of women and non-binary people, documents should be ambitious about creating systemic change. For example, documents can be designed to require transparency of benefit impact agreements. They can promote the collection and transparency of data on local procurement and employment, and they can even require interventions to deal specifically with the gender differentiated impacts prevalent in extractive affected communities. More than having ambitious goals for women and gender binary peoples, oh, if you could just go back, I'm almost done. Participation documents can be bold in the type of change they aim to create, from shifting culture to changing the way decision-making occurs in affected communities to realigning economic power. Reform of the extractive sector has the potential to drastically impact the lives of people in affected communities and countries. And as such, in creating documents, governments should carefully consider what they desire and the likely impacts the documents may be, and aim to create gender transformative change. Okay, so secondly, commitments should require and enable the participation of women and gender non-binary people. So as we've already discussed, in order to affect gender transformative change, commitments must mandate significant women and gender non-binary people's participation throughout the extractive governance structure and supply chain. However, because of historic and ongoing structural inequalities, mandating such participation is not sufficient to create gender transformative change. To rectify these inequalities, governments will need to promote overarching changes to national policy, enforcement and awareness regarding areas such as parental leave, anti-discrimination protections, and sexual harassment prohibitions, as well as sectoral specific policies that I'll outline now. So for example, in order to do this, commitments should create targeted education and job training. To set women and gender non-binary people up for successful participation in the sector, commitments should provide for their education, job training, and skills building necessary to address historic and structural inequalities that prevent women and gender non-binary people's full participation in the sector. For example, the Canadian Mining and Metals Plan calls for the inclusion of more Indigenous women in the sector and says that this, quote, "This can be facilitated with training in the trades, post-secondary education, and entrepreneurial mentoring." While the plan doesn't offer details or targets for this training, education, or mentoring, its inclusion acknowledges that addressing structural inequalities will require a multifaceted and systemic approach. There's similar commitments in Columbia's documents as well. Participation commitments should create compatible workplaces. Extractive sector workplaces cannot simply include more women or gender non-binary people. They must also become welcoming workplaces for those people.
And for extractive sector workplaces to truly create gender transformative change, they must address the gender differentiated role that work has in society. So Mongolia's, and this is a very long name for a law, but it's the Geology, Mining, Petroleum, and Heavy Industries Sector Gender Responsive Policy Action Plan of Implementation 2019 to 2026. Thanks, Mongolia, for the long name. Aims to create this change through provisions that address the fundamentals of workplace discrimination and accessibility. So in the document, they say, quote, policy and planning processes that detect and minimize differing roles and responsibilities of men and women's employees and their families and households that might prevent women's career advancement or push them into less secure and lower paid jobs, while restricting men's contribution and capacities to participate in family affairs, thus potentially increasing their health-related risks. So we really thought that document was interesting because it's not just addressing women, it's addressing this gender differentiated impact, specifically saying that men who are sent to work on mining sites are not as able to be involved in family life and are subject to worse health effects and psychological effects from being in this single gender sector of the economy. Creating compatible workplaces to address the needs of different genders will involve conversations with diverse stakeholders and deeper thinking about the needs of communities. In the case of Sierra Leone, for example, the artisanal mining policy for Sierra Leone of 2018 articulates that women's participation in artisanal mining has unintentionally led to children missing educational opportunities due to a lack of alternative childcare. In this case, ambitiously facilitating women's participation in the sector will mean addressing childcare, child safety, and education issues. Participation commitments should also solicit women and gender non-binary people's input. Several of the documents that we reviewed require that companies solicit women's input when conducting environmental impact assessments or in building community development agreements. For example, Peru's 2012 regulation of the prior consultation law states that companies should include women in prior consultation processes for all projects that affect Indigenous peoples' communal rights. However, while this document and others like it often call for women's consultation, they rarely specify what that consultation should entail, put quantifiable measures on the number of women that should be consulted or on what topics, or establish mechanisms that ensure that women's inputs actually influence the projects or trajectories of governance. Commitments should seek women and gender non-binary people's input into extractive governance by developing guidance for gender responsive stakeholder consultation and facilitating the participation of national and local women's organizations, including through increased funding. In order to make sure that their input is substantive and creates an impact, documents should quantify the number of women and gender non-binary people to be consulted, the mechanisms and topics for their consultation, and the ways in which their inputs will be translated into governance. They should also create mechanisms to provide women and gender non-binary people with information that help them understand their rights and the issues before them. Additionally, they should consider holding women-only consultation meetings to ensure that women's voices are heard and facilitate safe transportation and childcare so that women may attend meetings. And finally, we think commitments that restrict women's participation should be repealed. Many documents that restrict women's participation in the extractive sector are a direct legacy of British colonialism. They descend from this 1842 British Mining Collieries Act that prohibited women from working on mining sites. And these provisions have prevented women from taking on jobs in the sector that are typically higher paid and have consequently deprived them of the experience needed to participate in upper levels of management and decision-making. In order to remedy this, country governments should remove these antiquated provisions from their documents and aggressively pursue job training and recruitment in order to remedy their legacy. Thirdly, commitments should be verifiable.
right? As Audrey was speaking about before. Lofty language that promises women's empowerment and an end to inequality were common in the documents that we reviewed, but the provisions were not verifiable. These goals really likely just turn into unfulfilled promises. So for a commitment to be verifiable, that means it needs to include a quantifiable goal and target. It needs to set timelines for their achievement and establish a plan to monitor and evaluate progress. As prescribed by OGP, commitments should begin by addressing the status quo and then set a target for improvement. So just to go back to the Canadian Mineral and Metals Plan, that policy creates a commitment to increase the number of women in the mining labor force. And it currently states that the number of women employment is about 14%. And then it makes a commitment to increase it to 30% by 2030. Right, so this commitment is verifiable in that it sets a specific target, it creates a time frame by which that target should be achieved. Commitments could even go one step farther by creating benchmarks, intermediary benchmarks. So to continue using this Canadian example, they could create a midpoint of maybe 23% women's employment by 2025. And that allows the government, the companies or oversight to monitor progress towards the commitment and push for accountability if the goal is not met or is really far off from that 2030 date of ultimate goal. So in addition to this, commitments should also address how governments intend to monitor and evaluate their progress towards the goals they have set. Funding mechanisms for monitoring and evaluation need to be addressed in the associated planning documents to create clear mandates and lines of accountability for implementing gender equality and mainstreaming initiatives. We also believe that commitments should require data disaggregation. In conducting this research, we've often found ourselves very frustrated by the lack of gender disaggregated data available, particularly data that disaggregates for gender non-binary people. While many countries are making commitments to gender equity, without this data, countries often develop policies that don't account for the unique experience of men, women, gender non-binary people, boys and girls. This disaggregation should pay particular attention to gender and its intersection with characteristics such as age, disability, and ethnicity. Governments are working to address labor biases, create diversification strategies that are gender inclusive, build inclusive tender practices, create enhanced environmental monitoring, and develop gender responsive revenue management. However, if they're not disaggregating the data, it's difficult to know who is participating and to hold governments accountable. As discussed, oil, gas, and mining projects can impact people differently, often due to their gender or other identities. As countries work to develop governing documents that address these differentiated impacts, the collection of gender disaggregated data will be crucial to assessing whether these documents are actually having their intended effect. Commitments should require the collection of gender disaggregated data, and for this data to be analyzed when creating policy. So for example, Colombia's 2018 human rights policy for the energy and mining sector, which encourages the design of specific sectoral policies to promote women's participation, requires the Ministry of Mines and Energy to use gender disaggregated data to evaluate its internal policies. Further, governments should establish clear areas of responsibility by providing tools, communications, open data platforms, and public institutions for data use. Gender data collection and disaggregation should be inclusive of gender non-binary people and proceed using leading international practices such as data protection policies and sensitization training for data collectors. And if you're interested in gender non-binary data collection and in disaggregation best practices, there's a whole section on that in the report. So fifth is the sort of commitment classic, an oldie but a goodie, and that is that commitments should require transparency. When the extractive sector governance and processes are shrouded in opacity, men who overwhelmingly occupy positions of power are allowed proprietary access to information and are thus able to safeguard their power and control on how community resources are spent.
When information is transparent, hopefully women and other marginalized groups have greater opportunities to participate in governing processes and hold their representatives accountable. For example, in the case of mineral royalties paid to mining affected communities, if these financial flows and budgets are transparent, all community members are able to see how the money is being spent and can advocate for their spending priorities that meet their needs. In developing transparency commitments for the extractive sector, commitments should consider developing these in lines with existing frameworks, such as the OGP or the EITI. And in terms of the EITI, in addition to their general transparency provisions, countries could also incorporate their gender requirements into extractive sector governance documents. Finally, commitments should connect to ongoing efforts. Obviously, the life cycle of oil, gas, and mineral extraction involves a wide range of legal, economic, and policy decisions that are often controlled by different government ministries and offices, such as taxation and revenue distribution, to social and environmental impacts, to EIAs. Further, many countries have created countrywide strategies or plans that outline broad and strategic national approaches to gender transformative and women equality interventions, or include gender equity in their government's constitutions. So to have a gender transformative impact, gender provisions should be mainstreamed throughout this entire legal framework of the governance of the extractive sector. While overarching commitments to gender equality in constitutions make a powerful statement about a country's founding values, these commitments must also be reflected in actionable and enforceable policies directly governing the extractive sector to create provisions for gender equality. For example, if a country makes a commitment to gender equality in its constitution, that should be reflected in the way mining royalty payments are governed and dispersed, the regulations that dictate how governments should operate and interact with mining affected populations, and of course, guidelines that can offer more detail on how gender transformative change can be implemented. Further, documents should be developed with careful consideration of what other document provisions are already in place so that we're not creating conflicting requirements, policy coherence, right? So just to go back to that quota example that we saw in the Ghana document, while not in direct conflict with each other, they did seem a bit arbitrary. Some established commissions set quotas for one, while others did it for two, and that these quotas were unrelated to the overall size of the board. Quotas like these should establish a uniform percentage of women and gender non-binary people in leadership positions. And the aim is, if the aim is to create gender transformative change, it should be at least 33%, or the overall number of positions to be held by women, so that you get that critical mass that we discussed before. These commitments should also connect to international efforts. When developing gender provisions in extractive documents, countries do not operate in a vacuum, but instead should build these provisions with the attention to the success, failures, and learnings of other countries and organizations. International organizations such as multilateral lenders, EITI, the UN, and OGP are synthesizing learnings to help countries build commitments around extractives that have the potential to make transformative change in their country's development, particularly for women and gender non-binary people. For example, Colombia's 2018 human rights policy that Aubrey mentioned specifically mentions the EITI, the OECD, and the SDGs as inspirations for the country's commitments to transparency. The document recognizes that transparency and information are accessible as ways to enable participation. Yeah, that's it on our report, and we're so grateful to all of you for your engagement today. We hope that as you break out into your discussion groups, you'll consider our framework in assessing Mexico's extractive governance documents and in thinking about how to include provisions that can create gender transformative change. So if you have any questions, or if you'd like to be in touch or follow up in any way, I've put both of our emails up on the screen so you can easily find us. And enjoy the breakout rooms, and we'll check back in with you in a bit.
Bueno, agradecerles por haber participado en estos espacios. Como siempre, sabe a poco. Estábamos ya entrando en la discusión un poquito más profunda y estaban surgiendo varios temas que yo creo que vale la pena, sobre los que vale la pena seguir desentrañando, ¿no? De todas formas, como les decía en un principio, hemos estado muy juiciosas, como dicen en Colombia, tomando notas de cada uno de los breakout rooms, entonces los vamos a compartir con todos los asistentes ya un poquito más organizadas, y creo que eso puede ser interesante para ver de qué se trató cada una de las discusiones. Entonces, para no tomar más tiempo, voy a pedirle al grupo número 1 que la persona que iba a compartir la idea o las ideas principales se tome la palabra. Gracias, Margarita. Nosotros empezamos en una conversación muy activa, tanto que la moderación entonces y la relatoría la voy a hacer yo. Tuvimos una conversación muy interesante, primero sobre las reacciones del estudio y 3 ideas generales, y es la importancia de tener una comparación internacional sobre entender cómo se está enfrentando el tema, pero también cuáles son las lecciones y los retos aprendidos que en últimas son transversales. Es importante también incluir, y algunas de las reacciones ustedes las pueden ver en el chat general, que quedaron comentarios generales, es que la importancia de reconocer otro tipo digamos, de compromisos como los de la OIT, el acuerdo del 169 también, y cómo también darle un plus a esa implementación y a esa cómo hacer operativos, digamos, los acuerdos que se hagan a través de la ley. Tuvimos también una conversación en torno a cuál es esa participación y el consentimiento de las comunidades en un contexto de industrias extractivas, que si bien no es por falta de regulación, sino que, digamos, esa necesidad de capacidades que también involucran a mujeres, minorías y, digamos, a todas las comunidades. Ya sobre el tema de información, quisiéramos compartirles pues que primero que todo la relevancia de hacer un análisis normativo es fundamental, pero también la importancia de entender cómo desagregar esos datos y cómo reconocer esa perspectiva de género en lo que tiene que ver con ese acceso a la información y esa conexión con la transparencia, y sobre todo con lo que tiene que ver con la rendición de cuentas a través de lo que se llamaría el uso de la información. También tuvimos una conversación muy interesante en torno a cómo los datos hacen parte, por supuesto, en ese avance de la equidad, pero cómo hay otras dinámicas que se conectan también con la violencia contra las mujeres, o cómo también esa perspectiva distinta, o digamos que involucra a comunidades étnicas y a comunidades indígenas, se pueden involucrar en esos contextos que favorecen, digamos, ese uso de la información específica en torno a lo que tiene que ver con las realidades del contexto. Por ahora esas son las 3, digamos, las líneas principales. Hubo discusiones mucho más detalladas sobre cómo entender la perspectiva de género. Gracias. Muchas gracias, Sarita. Pasamos entonces al grupo número 2. Bueno, en el grupo número 2, en el que abordamos un poco este tema de los marcos legales, bueno, se comentó en un principio en el caso de Perú, ¿no?, que se mencionaba que se tiene en buena parte de la legislación, ¿no?, estos enfoques de género, que incluso no hay una parte en el que la legislación hace estos estudios de impacto también con perspectiva de género, ¿no? Pero que es importante ver que muchas veces no basta con que solo esté enunciados en la ley, ¿no?, sino que requiere ver cómo se están implementando, y que en la práctica pues eso no
no sucede, ¿no? También se mencionó que es necesario este trabajo en el que se involucren tanto hombres como mujeres, ¿no? Porque es importante que los hombres también se cuestionen, que se tenga como este trabajo cultural también ahí, porque muchas veces son también quienes están en los espacios de poder, ¿no? Se mencionó también la importancia de la propiedad de la tierra, cómo este tema sigue sin estar resuelto para las mujeres, ¿no? Las mujeres sin tener acceso a la tierra, y que es una obligación del Estado, ¿no? Para que estas cosas cambien. Se mencionó que hay legislación importante que es necesario retomar, ¿no? Como lo es el Acuerdo de Escazú en América Latina, pero también todo lo que tiene que ver con la consulta previa, libre e informada para los pueblos, ¿no? En este sentido, se dijo que si bien es importante hablar de lo que podría implicar este tema del trabajo dentro de las mineras, lo más importante en América Latina, considerando también este pasado colonial y todos estos procesos de lucha que ha tenido y de resistencias, es hablar y nombrar estos efectos e impactos que está causando estas industrias extractivas en los territorios y en los cuerpos de las mujeres, ¿no? En este sentido, se invita, ¿no? a que los informes desde la sociedad civil y que los estudios que se realicen, que incluso como este estudio que sería muy pertinente en el caso de México, pues sí se cuide mucho desde qué enfoque, ¿no? Y desde dónde se está posicionando, porque es importante retomar estas luchas que desde los pueblos y las demandas que se han posicionado desde estos movimientos, ¿no? También es importante considerar que si bien estos roles de género de alguna manera tienen coincidencias, es importante ver que hay una diversidad de comunidades y pueblos en las que los roles de género pueden ser distintos, ¿no? O sea, no dar por hecho una sola forma de ser mujer, de cómo se presenten estos roles, ¿no? Sino más bien hacer estudios muchísimo más contextualizados. También se mencionó que en el caso, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú, que en México ha sido ratificado, pues es importante cuidar justo ver que se tenga esta perspectiva de género. También en el caso de la ley de consultas, que está también ahorita en proceso de ratificación, pues cuidar, ¿no? Qué tanto están participando los pueblos, qué tanto están participando las mujeres en las propuestas de estas leyes, ¿no? Porque puede ser una ley de consulta, pero no necesariamente que los pueblos que justamente están en resistencia y que demandan este tipo de acciones, puede ser que no estén participando, ¿no? Bueno, también, pues justamente hablando de este enfoque desde el cual se pueden hacer estos informes, pues también se mencionó que hay muchas comunidades y muchas mujeres que rechazan abiertamente las industrias extractivas, ¿no? Es decir, ni siquiera se plantean la posibilidad de incluso trabajar en estos espacios, porque hay un rechazo abierto hacia cómo se están presentando estos proyectos en los territorios. Y bueno, también por último se hizo una apreciación, ¿no? Respecto a este tema de las cuotas y cómo quizá analizarlo puede abrir, ¿no? Un espacio en el cual se pueda ver estos ecosistemas de desigualdad, ¿no? Que es importante también visibilizar, que tienen que ver con este trabajo de cuidados que también realizan las mujeres en las distintas comunidades, ¿no? Muchísimas gracias al grupo número 2. Entonces terminamos con el grupo 3. Pilar, gracias. Perfecto. Hola, muy buenos días a todas. Entonces en el grupo 3 creo que iniciamos la conversación aplaudiendo esa inclusión además de conversar sobre un enfoque de género, de tener en cuenta las diversidades sexuales y las diversidades de género, que creemos que eso es algo único, por lo menos en el caso en particular de Colombia no lo habíamos visto en un estudio, entonces aplaudimos ese gran avance. En términos de los retos que se presentan desde la sociedad civil, se consideraban pues como las dificultades que existen para articular los esfuerzos de nivel nacional con los esfuerzos o iniciativas de nivel local, y esto en particular pues esos esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil. También veíamos un poco el tema de cómo estaban los datos o cómo se estaba informando a través de datos y la necesidad de que estos datos fueran desagregados, yendo un poco más allá del tema contractual o de contratación de mano de obra que incluya a mujeres, sino también saliéndonos un poco como de la importancia que se le ha venido dando a las mujeres
en la industria con altos cargos, que creo que deja por fuera a las mujeres que están asociadas a la labor diaria en el sector extractivo y que están impactadas dentro de las áreas de influencias. Y creo que ahorita nuestra colega del grupo 2 decía algo muy interesante, y es cómo el tema de cuidado también debe ser tenido en cuenta, y el rol de la mujer tanto en el espacio laboral como en el espacio del hogar y todo lo que está asociado con la violencia de género. Otro aspecto importante en términos de los retos era poder conocer con mayor detalle, y esa es una dificultad, que no se tiene información sobre las organizaciones que están trabajando con un enfoque de género, y esto serviría muchísimo para poder hacer unas redes para poder hacer unas redes de contacto y poder reforzar el tema de enfoque de género en el sector extractivo. También conversamos sobre la importancia de incluir a las empresas y organizaciones de cooperación, si es el caso, pero a la final nos quedamos como discutiendo un poco sobre la necesidad de un lenguaje en común alrededor de género. En el caso particular de Colombia se habla mucho desde la política pública de equidad de género, y en otros lados hablan de igualdad de género, y el hecho del lenguaje y las diferencias entre la palabra igualdad y equidad creo que también nos da unas luces con respecto a las aspiraciones que tiene el sector privado en el tema de género y las aspiraciones que podría llegar a tener la sociedad civil en cuanto a la participación con un enfoque de género. Esos son como los comentarios. Muchas gracias, Pilar, y muchas gracias al grupo número 3. Bueno, llegamos al final de nuestro taller. La idea era tener un espacio para algunas preguntas más, sobre todo a Aubrey y a Les, que nos hicieron la presentación. Yo creo que de todas maneras es muy positivo, fue muy positiva la discusión que se dio, el espacio que se abre, ojalá las conexiones entre las diferentes organizaciones que están aquí presentes. Como mencionaba en un principio, vamos a compartir el informe apenas lo tengamos listo en español, ya está ahí, a muy poquito de estar completamente traducido para compartirlo con ustedes. De todas formas, también Elizabeth y Aubrey compartieron sus correos, estarán dispuestas a responder cualquier pregunta respecto del informe o incluso el trabajo de sus organizaciones, tanto de Oxfam como de WRI, en estos temas. La idea es que las contacten o que nos contacten a nosotros si tienen algún tipo de consulta. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es darle la palabra a Fernanda Ballesteros, directora país de México para NRGI, y bueno, yo ya me despido y les agradezco mucho. Te paso la palabra entonces, Fernanda. Muchas gracias, Margarita, y muchísimas gracias a todas por estar aquí y por esta discusión que se abrió. Creo que pues me toca tarea difícil porque fue poco tiempo para discutir y para incorporar temas, y pues mucho más para concluir. Pero creo que lo que nos compartieron de los grupos pues muestra un poco por dónde podemos seguir y cuáles serían los temas para trabajar adelante y aprovechar también esta red que hoy participó, ¿no? Como les decía Margarita al inicio, pues en NRGI no tenemos una larga experiencia en el tema de género, y en México también en particular, pues es como un tema que diferentes personas han logrado incorporar y que queremos que permanezca y que vaya creciendo nuestro trabajo. Entonces, en ese sentido, creemos que muchos de ustedes complementan el trabajo que se puede hacer desde NRGI, y nosotros podemos aportar también otro tipo de capacidades y que tienen que ver con gobernanza en las industrias extractivas para lograr incorporar esta visión más inclusiva, ¿no? de estas actividades. A mí me parece que el estudio es relevante. Por supuesto que tiene sus limitantes al ser un estudio comparado, pero creo que da esta escala de efectividad de normas un sentido muy práctico
y muy latente de cómo el tema de perspectiva de género no puede ser o no es un tema de cuotas, ¿no? O sea, hay la necesidad de buscar que las normas sean ambiciosas, sí, pero también muy importante, efectivas y verificables. Entonces, como que todas estas experiencias que puede haber en otros países de cómo las legislaciones se quedan cortas cuando solo establecen el objetivo y no la forma en cómo se va a implementar o los cómo, es una de las grandes retos, me parece, en México y me parece que también en la región, ¿no? Por lo que han dicho ahorita en algunos casos de Chile, y se mencionaba el caso de Perú en concreto, ¿no? Que se pone el tema de consulta, pero no cómo se va a implementar. Me parece también muy interesante lo que se discutió en el grupo de normas, el problema de propiedad de la tierra para las mujeres, ¿no? Y esto debe de quedar como una de las tareas pendientes de ver cómo podemos lograr que esa obligación del Estado pues se concrete y pensar en esos mecanismos, ¿no? Y esos incentivos para lograrlo. También hoy no nos pudo acompañar, pero pudimos hablar con Dolores Rojas de Henry Walsh y nos decía cómo pues también el reconocimiento normativo a veces facilita formas de litigio estratégico, ¿no? Que se están explorando desde las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, muchas veces el buscar incluir la perspectiva de género en las normas puede tener una consecuencia práctica para nuestro trabajo que lo haga más efectivo. Me pareció muy interesante. Y bueno, en el grupo que hablábamos de la implementación, de la importancia de la implementación de las normas y de que existan los mecanismos, que sea explícito el requerimiento de generar y difundir información desagregada, porque la información sí es poder, ¿no? Y nos permite ver cómo están funcionando las políticas que se plantean desde el gobierno. Me parece que un ejemplo cercano a México es el de la Ley de Minas de Colombia. Entonces veamos estos ejemplos que están descritos a lo largo del reporte, de también cómo ir impulsando el uso de la información en México para este tema. Y bueno, por último, el grupo que nos platicaba en relación a las redes, ¿no? Y cómo es difícil conectar esfuerzos a nivel internacional y local. Y bueno, esa creo que va a ser una tarea pendiente y que yo las invito y los invito a seguir conectados y encontrar las formas en cómo organizaciones internacionales como Publish What You Pay o NRGI puedan complementar los esfuerzos que se están haciendo en el territorio. Me parece fundamental que la discusión no solo se limite hacia esta visión más de sector privado, como decían, de género en los altos mandos y buscar que haya mujeres en consejos de las empresas o demás, sino las afectaciones que están viviendo las mujeres en el territorio. Sin duda es uno de los temas que tiene que generarse esa narrativa y creo que podemos hacer esfuerzos que permitan hacer más visibles estas discusiones. Entonces, pues nada, creo que el propósito de este evento era también conocernos, presentar a los integrantes también de sociedad civil de AGA, esta agenda, porque podemos ver en AGA una herramienta, ¿no? para incorporar los temas en los planes de acción, ¿no? Sabemos que ha sido difícil a veces la interlocución con el gobierno y este es un canal que nos podría también abrir desde México y explorar la agenda de género y extractivas, ¿no? Bueno, pues creo que con eso les agradezco mucho y pensemos en esos siguientes pasos y en cómo podemos concretar
objetivos muy específicos que creo que aquí se enunciaron, y bueno, cuentan con nuestro apoyo desde NRGI y con la apertura de poder buscar puntos en común. Bueno, muchísimas gracias, Fernanda. Hago entonces el cierre oficial del taller. Les agradezco a todos y a todas muchísimo su aporte, su asistencia, especialmente a las presentadoras, pero a todas las personas y las organizaciones que están acá presentes. Estamos muy contentas con el resultado y estaremos enviándoles más información y, como les dije, las notas de las discusiones. Que tengan un buen día, buena tarde, dependiendo de dónde estén.